Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta misa en directo en el día de nacimiento de San San Pío di Pietrelcina, desde la Basílica en San Giovanni in Rotondo, en Italia. Vamos a vivir esta misa en honor de San Pío, del Padre Pío, pidiendo al Señor que nos bendiga con su gracia y pidiendo al Señor por el fin también de esta pandemia que está azotando al mundo. Recordemos que el Padre Pío en su vida también él se vio azotado por distintos problemas de pulmones y puede ser un santo intercesor muy válido para nosotros hoy que estamos afrontando problemas similares. El Padre Pío nació el 25 de mayo, efectivamente, de 1887 como cuarto hijo de Grazio Forgione y María Giuseppa D'Annunzio. Desde muy pequeñito manifestó signos de vocación, de querer consagrarse al Señor y efectivamente conocemos bien su dedicación total a Dios. Va a celebrar esta Eucaristía el padre Francesco Di Leo, el rector del santuario. Y como vemos, por razones del COVID, por razones de la pandemia, se celebra al aire libre, tal y como el Padre Pío tantas y tantas veces también celebró la misa en su vida. Esa misa que parecía llevar a todos los asistentes hasta las realidades celestes. Contemplarle a él celebrando la misa era como contemplar una teología vivida de la Sagrada Eucaristía. Pues dispongamos nuestros corazones a celebrar, por tanto, con las mismas disposiciones esta Sagrada Eucaristía que nos ofrece EWTN en directo. Saludo a todos los televidentes de toda la familia EWTN en español, especialmente a la recién incorporada a nuestra gran familia mundial EWTN España. Y saludo a todos desde los estudios de EWTN en el Vaticano, desde donde estoy comentando. Mi nombre, Padre Diego Sáez Martín, Oblato de María Inmaculada. Que el Señor nos conceda con la gracia de su Espíritu, el cual recibimos de un modo particular en el día de nuestro bautismo, tal y como contemplábamos antes de ayer, en el día de Pentecostés, que con la gracia de su Espíritu nos preparemos para vivir con intensidad los sagrados misterios. Mientras esperamos al inicio de la Eucaristía, podemos recordar tantos y tantos momentos de la vida de San Pío. Padre Pío, que fue canonizado, quedará en la memoria y en la retina de nuestros ojos. Muchos de nosotros lo vimos en 2002, el 16 de junio de 2002, cuando el Papa San Juan Pablo II, el gran Papa Juan Pablo II, lo proclamó santo tras un proceso de beatificación y canonización, digamos, relativamente corto, porque se abrió en 1983 y terminó definitivamente, como hemos dicho, no llegó ni a los 20 años, en 2002, 19 años, que para una causa de beatificación y canonización es un recorrido bastante corto. Lo puedo decir porque también esta es mi ocupación, el ser postulador de causas de beatificación y canonización. Doy fe de que la causa del Padre Pío fue muy veloz. Todos nos recordamos de los estigmas que recibió el Padre Pío y las distintas gracias místicas, revelaciones, apariciones, la transverberación, distintos dones espirituales místicos que recibió, pero a veces nos olvidamos que el Padre Pío no fue santo, no se llegó a la santidad por estas gracias místicas, sino que estas gracias místicas fueron fruto de la santidad con la que él trataba de vivir el día a día y las pequeñas cosas de cada día. En otras palabras, los estigmas no lo hicieron santo, sino que porque él vivía santamente, él recibió los estigmas para nosotros, para que pudiéramos ver
esos estigmas nosotros hoy y creer que el Señor muerto es también el Señor resucitado y es el Señor que vive hoy entre nosotros en su iglesia. Esos estigmas y esas gracias místicas no las recibió para Él, sino las recibió para nosotros, para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Él quiso vivir su sacerdocio como una ofrenda permanente a Dios. Él se ofreció al Señor en penitencia y en oblación, en expiación por los pecadores y los más alejados. Y quizá esa oración, esa entrega, ese don de sí, fue lo que de algún modo abrió la puerta a otras experiencias místicas porque se había ofrecido totalmente a Dios. Nosotros a veces, yo al menos, he de confesar que puedo decir las mismas palabras que él pudo decir, de ofrecerme por los demás, pero quizá mis disposiciones de corazón pues no sean las mismas, no son tan perfectas ni tan santas. Es fácil repetir las palabras de un santo, es difícil vivir con las actitudes espirituales de este santo. Él en concreto dijo, le escribió a Jesús en una imagen de devoción, una de tantas imágenes que podemos recibir nosotros que nos pueden dar para nuestra devoción personal. Él reescribió a Jesús: para ti, sacerdote santo, víctima perfecta. Ese fue el recordatorio que quiso escribir en el día de su ordenación, y así vivió él. Vemos que va a comenzar ahora ya la Eucaristía. Escuchemos el himno de entrada. Para aquellos que se acaban de incorporar, les recordamos que estamos celebrando en directo la Sagrada Eucaristía desde San Giovanni Rotondo, el santuario de Padre Pío di Pietrelcina, en el día de su cumpleaños, 25 de mayo de 1887 nació el Padre Pío. El celebrante, a quien estamos viendo en nuestras pantallas, es el padre Francesco Di Leo, el rector del santuario.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, con tu espíritu. Carissimi, benvenuti. Queridos todos, bienvenidos. Es una alegría ver al prefecto y presidente de la provincia civil y a todos ustedes, las autoridades. Quiero dar especialmente las gracias a mi vicario provincial, que ha querido hacerse presente en esta celebración. Es una celebración simple, pero rica en significado. El Padre Pío está entre nosotros. Hace 134 años que el Padre Pío nació, es el cumpleaños del Padre Pío. Y cuando llega un cumpleaños decimos feliz cumpleaños. Pues que este cumpleaños del Padre Pío sea para nosotros motivo de renovación espiritual y que nos dé la fuerza, el valor de decir sí al Señor, ese coraje que tuvo el Padre Pío. De modo, un sí que nos transforma, un sí que se contagia, que es como el viento que sopla. Y cuando el sí está rico, es rico de amor, de paz y serenidad, no tiene temor. Queridos, en esta celebración de hoy tenemos que seguir llevando la mascarilla, el cubrebocas o barbijo. Así que no puedo ver el rostro de cada uno, no puedo ver, por tanto, los músculos faciales de cada uno, los labios que expresan alegría, la alegría de ser presente aquí. Pero ya el hecho de estar físicamente presente es para nosotros una alegría, porque el Padre Pío está entre nosotros y sabemos que él puede entrar. No puede estar con nosotros tal como él prometió, que quería esperar a cada uno de nosotros para entrar en el paraíso y que no iba a descansar en el paraíso hasta que cada uno de nosotros entrara. Pues que nos lleva a cada uno de nosotros al paraíso hoy. Para prepararnos para celebrar una Eucaristía, una sagrada liturgia agradable a Dios, reconozcamos ahora en nuestra conciencia nuestros límites, fragilidades y pecados e invoquemos con confianza la misericordia de Dios. Confesso a Dio Onnipotente e a voi. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, con gracia singular has concedido al sacerdote San Pío de Pietrelcina participar en la cruz de tu Hijo, y por medio de su ministerio has renovado las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión que, unidos constantemente a la pasión de Cristo, podamos alcanzar felizmente la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Geremia. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: que el sabio no presuma de su saber, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Quien presuma, presuma de esto, de tener entendimiento y conocerme, de saber que yo soy el Señor, que pone en práctica la lealtad, la justicia y el derecho en el país. Estas son las cosas que me gustan. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sé tú, Señor, mi único bien.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Sé tú, Señor, mi único bien. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Sé tú, Señor, mi único bien. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Sé tú, Señor, mi único bien. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado a los pequeños los misterios del reino. Il Signore sia con voi. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien quiera perder su vida por mi causa, la encontrará. ¿Qué ventaja tendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué cosa podrá dar el hombre a cambio de su propia alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y dará a cada uno según sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ricorre oggi il 134esimo anniversario della... Celebramos hoy los 134 años del nacimiento de Francesco Forgione, hoy conocido en todo el mundo como San Pietro de Pietrelcina. Nació a pocos kilómetros de aquí. La mamá Peppa Giuseppa daba a luz a su hijo Francisco, que por la gracia de Dios se convertirá en uno de los hijos más ilustres del pobre de Asís, de San Francisco de Asís. Saludo a todas las autoridades civiles aquí presentes y con sentido fraterno saludo al custodio, a quien doy las gracias, a las confraternidades y a todos los presentes. Os saludo a todos, queridos hermanos y hermanas, paisanos del Padre Pío que se han reunido aquí. La palabra de Dios que acabamos de escuchar en esta solemnidad nos ayuda, por un lado, a coger algunos aspectos peculiares de la vida espiritual de nuestro santo. Por otra parte, nos exhorta nuevamente a tomar conciencia del nombre que llevamos y del camino de perfección a que estamos llamados a recorrer en función del bautismo que hemos recibido. El Señor, cada vez que nos ponemos a la escucha de su palabra, nos provoca, nos interpela, nos llama y exige una respuesta de nuestra parte. Es inherente a la dinámica vocacional que regula nuestra relación con Él. ¿Qué enseñanza podremos llevar a casa esta tarde? ¿Cuál es la novedad de la palabra que hemos escuchado? Podríamos darlo por algo sabido o banal, pero en verdad todo se encierra en la palabra, la cruz, el signo excelso de nuestra fe. La cruz es la medida y la forma de vida del cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, acabamos de escuchar, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar la propia vida la perderá. Pero quien la pierda la propia vida por causa mía, por mi causa, la encontrará. La cruz que hemos de asumir, abrazar, se convierte en el criterio fundamental del seguimiento de Cristo. Es esta cruz la que nos muestra la característica del verdadero discipulado. El seguidor como el maestro, el discípulo como el maestro, no puede sustraerse, escapar a este destino. De algún modo, esta exigencia nos puede dejar perplejos de algún modo, porque Jesús, antes de ir él mismo a la cruz, nos llama a un sentido pedagógico de la cruz, porque nos habla de negarnos primero a nosotros mismos. ¿Pero qué cosa es esto? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Esta expresión puede ser mal comprendida con mucha frecuencia. Esta invitación de Jesús, queridos hermanos y hermanas, no es una invitación a despersonalizarse. No es una invitación a rechazar la propia existencia o la propia identidad. No es una propuesta de negarse la vida o de negar algo que en realidad es esencial a nosotros, sino que Jesús nos invita a recuperar nuestra condición de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Son palabras que nos exhortan a asumir un estilo de vida nuevo que sea conveniente al estado de gracia que hemos recibido. Jesús quiere que de algún modo el hombre se deje implicar por la lógica divina. Nos pone en una nueva perspectiva. Él
nos ofrece lo que en realidad nosotros estamos buscando: la felicidad, la salvación, la vida eterna. El contexto en el que Jesús identifica el camino del discipulado con el camino de la cruz, de algún modo nos recuerda al diálogo con Pedro, que ha dejado todo, su familia, su trabajo, que ha compartido el pan con el Maestro, pero que todavía no piensa según Dios, sino según los hombres. El error de los discípulos, queridos hermanos, hermanas, es ese de seguir tantas veces pensando y actuando no según el pensamiento de Dios, sino según el pensamiento de los hombres. He aquí por el motivo por el que muchas veces la lógica del poseer y el tener, por desgracia tan enraizada en el corazón del hombre, de algún modo choca con esa lógica de la donación y el servicio, que es la lógica de Dios, la lógica del amor, la donación y el servicio. Y Jesús nos pide que entremos en esta nueva perspectiva, que abracemos este criterio. Pero para hacerlo, hay que de algún modo dejar atrás todos los demás estratos del corazón que nos despersonalizan, que se van acumulando por nuestro egoísmo, nuestra superficialidad, la arrogancia, el orgullo, la sed de poder, el buscar los objetivos efímeros y meramente gratificantes. La reciente emergencia sanitaria nos hace experimentar la impotencia de estas actitudes humanas, aparentemente gratificantes, pero en realidad ilusorias e ineficaces para la verdadera realización nuestra. Estamos experimentando ahora nuestros límites y nuestra finitud. He aquí lo que significa negarse a sí mismo. Decir no al hombre viejo, a esa inclinación natural hacia el pecado. Decir no a todo aquello que nos impide recorrer el camino que nos ha indicado el Maestro. Entrar en la lógica de Dios, en la lógica, es decir, del verdadero amor, significa vivir la misma experiencia de los profetas, los cuales, a pesar del peso de su misión, a pesar de a veces ciertas resistencias o rebeliones, sienten de todos modos irresistible y devorante, de algún modo, la presencia de Dios. Así el profeta Jeremías hablaba de que en su corazón se iba como una especie de fuego ardiente que le penetraba hasta los huesos y se esforzaba de contener, pero no conseguía contenerlo. De algún modo nos recuerda la misma experiencia de nuestro Santo Padre, amado Padre Pío. En él podemos ver un verdadero ejemplo del auténtico discípulo de Jesús. Él ha comprendido bien esta invitación, él ha renunciado al hombre viejo y ha recorrido hasta el fin la vía del Maestro, llegando hasta el Gólgota, la meta de la santidad. El Padre Pío se dejaba devorar por el amor de Dios. Y este amor le llevaba a decir sí, no solo a la invitación a llevar la cruz y a seguirlo, sino a ser él mismo crucificado con él. Él ha sido un icono viviente del crucificado y de sus llagas. Más que representar la pasión del Señor, estas llagas nos recuerdan, nos piden de algún modo conformarse con Él, hacerse similares a Él, a seguirlo, de tal modo que en el caso del Padre Pío le llevó a asemejarse totalmente a aquel a quien amaba, a Cristo crucificado. La experiencia de la cruz es la experiencia también de todos los cristianos, nos lo ha dicho Jesús en el Evangelio. En este horizonte
aquel que abrace una enfermedad, un mal físico, un problema de salud permanente, puede sentirse de algún modo asociado a la oferta, a la ofrenda sacrificial del Cristo y ser de algún modo icono de su pasión. Queridos hermanos y hermanas, miremos el ejemplo de San Pío, que hoy, como hacía cuando todavía estaba en vida, nos dice: vivid de tal modo que el mundo pueda decir de vosotros: he aquí el Cristo. Cada uno de los cristianos puede y debe llamarse un segundo Cristo, que en él se encuentren todas las marcas de Jesús. Si todos los cristianos viviéramos según nuestra vocación, la tierra, esta tierra misma, ya sería una especie de paraíso. Si cada cristiano viviera según su vocación, la tierra entera se convertiría en un paraíso. Queridos hermanos, os invito a cambiar esta tierra en un paraíso, volverla un paraíso. Vivamos en actitud de discernimiento y de coraje para responder positivamente a esta llamada, para que también nosotros, como el Padre Pío, podamos recorrer hasta el fin nuestro camino de santidad y convertirnos en flores perfumadas de este jardín celestial. Que así sea. Estas han sido las palabras del vicario, que antes fue también rector de la Basílica del Santuario de San Giovanni Rotondo. En esta Eucaristía, les recuerdo, si les digo a los que se acaban de conectar, en esta Eucaristía, en conmemoración del nacimiento del Padre Pío de Pietrelcina, que nació el 25 de mayo de 1887 y que estamos retransmitiendo en directo en EWTN en español. Vogliamo in questo momento rispondere al Signore che si... No estaba previsto, pero deseamos responder ahora al Señor que nos ha dirigido su palabra y que ahora nos va a dar también su alimento espiritual. Lo hacemos esta respuesta con la confesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Celebriamo la festa di San Pio da Pietrelcina. Queridos hermanos, al celebrar la fiesta de San Pío de Pietrelcina, imploremos la bondad del Señor por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Respondemos juntos: escúchanos, Señor. Para que se predique el Evangelio a todos los pueblos de la tierra,
y sean un solo rebaño, con un solo pastor, oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Papa, los obispos y sacerdotes, en fidelidad al mandato recibido de Cristo, cumplan con valentía y dedicación su misión de pastores para el bien del pueblo de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que sobre la base de los principios evangélicos se reconozca a todos los hombres el derecho a la libertad, al trabajo y a la paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los que se inspiran en el ideal franciscano amen la Iglesia y sigan las directrices de los pastores elegidos por Cristo para gobernarla, oremos. Escúchanos, Señor. Para que por medio de la participación en la Eucaristía seamos santificados en la fuente misma de la santidad, oremos. Escúchanos, Señor. Ahora nos detenemos durante algunos instantes para que cada uno de nosotros pueda en silencio elevar su oración, aquella que sienta como más urgente en su vida. Y las presentamos al Señor todas las oraciones que nos han hecho llegar nuestros hermanos y hermanas, sobre todo los enfermos. Si innalzi fino a te, oh Signore. Que nuestra oración se eleve a ti, Señor, y que por intercesión de San Pío di Pietrelcina descienda sobre nosotros tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra Orad, hermanos, para que nuestra familia, reunida por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Omnipotente. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, nuestros dones que te presentamos en recuerdo de San Pío, y haz que, participando en estos santos misterios, merezcamos obtener los frutos salvíficos de la redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Il Signore sia con voi. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdaderamente justo y necesario, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Tú has puesto en el corazón de San Pío el fuego de una tan grande caridad por Cristo, que él, asociado a su pasión, lo ha seguido amorosamente, perseverando hasta la cruz, y ha revelado incesantemente a los hermanos, afligidos de penas en el alma y en el cuerpo, la divina misericordia. Ahora nosotros, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. allo stesso modo, dopo aver cenato, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando el memoriale. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Spirito Santo faccia di noi un'offerta. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pío y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Félix, al orden episcopal y a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. El Señor nos ha dado su Espíritu. Con la confianza y la libertad de los hijos, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Per la distribuzione dell'Eucaristia procederemo in questo modo. Verranno i sacerdoti a portarvi l'Eucaristia. Están dando instrucciones ahora para cómo celebrar la comunión en estas circunstancias del COVID. Yo aprovecho para recordar a los que están ya siguiéndonos por algunos minutos o para informar a los que acaban de conectarse que estamos viviendo la Santa Misa desde Pietrelcina en el 134 aniversario, cumpleaños, el nacimiento del Padre Pío, en directo en EWTN.
Preghiamo. Oremos. Oh Señor, que nos has nutrido con el banquete sagrado, haz que siguiendo siempre las huellas de San Pío de Pietrelcina te sirvamos con dedicación perseverante y nos prodiguemos con caridad infatigable para con todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preghiera a San Pio da Pietrelcina. Oración a San Pío de Pietrelcina. Oh Dios, que San Pío de Pietrelcina, sacerdote y capuchino, has dado el insigne privilegio de participar de un modo admirable en la pasión de tu Hijo. Concédenos por su intercesión la gracia que ardientemente deseo y sobre todo, dóname de conformarme con la muerte de Jesús para alcanzar junto a Él la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por motivos obvios no podremos besar la reliquia de San Pío, es algo comprensible, pero se nos concederá la bendición con su reliquia. Lo que vemos es el guante con el que celebraba la misa y con el que tapaba las llagas de esos estigmas que recibió. Los estigmas son las mismas llagas que tenía Jesús en la cruz, los agujeros de los clavos, la herida del costado. Padre Pío procuraba, para no llamar la atención sobre sí mismo, porque no quería llamar la atención sobre sí, pues tapaba con esos guantes que vemos las llagas que había recibido como don espiritual. Y hoy son las reliquias que ahora estamos venerando. Il Signore sia con voi. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Dios Padre nuestro, que nos has reunido para celebrar hoy la fiesta de San Pío de Pietrelcina, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Que Cristo el Señor, que manifestó en San Pío la fuerza renovadora pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en San Pío nos ha ofrecido un signo de solidaridad fraterna, os haga capaces de realizar una verdadera comunión de fe y de amor en su Iglesia. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo, descienda por intercesión de San Pío de Pietrelcina sobre vosotros, sobre vuestras familias y vuestras casas, y permanezca siempre con vosotros. Amén. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Lo que estamos oyendo son salvas y artificios en honor del santo.
Estamos viviendo ya los últimos momentos de esta ceremonia en honor del Padre Pío de Pietrelcina en el día de su cumpleaños. Hoy hace 134 años, en tierras no muy lejanas a este santuario que hoy estamos contemplando en nuestras pantallas, nacía el Padre Pío, uno de los santos más grandes, más importantes del siglo XX, no solo para Italia, el país donde nació, sino para todo el mundo. Su fama corrió, se extendió por todo el mundo. La fama de un hombre estigmado, un hombre que portaba las llagas de Jesús, como el mismo San Francisco de Asís, su padre espiritual, el padre de los franciscanos, orden de la cual el Padre Pío formaba parte, pero también como tantos otros escogidos de Dios que portaron esas llagas, las marcas de Jesús. Sin embargo, la santidad del Padre Pío no nació de estas llagas, sino que nacía del corazón. Les agradezco a todos por haber rezado en común en EWTN en directo. Les ha acompañado en esta tarde el Padre Diego Sáez Martín, oblato de María Inmaculada, desde los estudios de EWTN Vaticano. Que el Señor les bendiga.